Sí. Bueno, vamos, ahora ya pasaron ¿Cómo? 5 minutos. Hay más gente anotada, pero bueno, capaz que van cayendo después o mucha gente después pide las Mm. grabaciones para verlo grabado. Em, Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Era un poco difícil poder saber cómo viene la gente, ¿no? O cómo las personas que van a ver este webinar ya se ha grabado ahora en vivo, con qué background viene. Yo voy a asumir que ya todos están usando algo de inteligencia artificial y que lo básico ya lo saben. Eh, Me está preguntando, ¿en qué hablo? Me pregunta Zoom. Eh, igual, bueno, ahora les voy a contar de qué vamos a charlar. Se supone que más o menos va a durar media hora y después conversamos entre todas y todos a ver qué cosas van surgiendo. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi presentación? Hola, Sí, hola. sí, 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 se ve. perfecto. Bueno, Pero no en modo presentación. no, todavía no lo puse ahí. ¿Lo ven en modo Ahí va. presentación? Sí, Bien. ahí va. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero voy a hablar súper recontra brevemente de los fundamentos de la IA generativa. No, no voy a contar mucha teoría, no se preocupen, es minimísimo. Para poder explicar cómo hacer un buen prompt con el método ROSE y después poder contarles entonces algunos prompts que a mí me funcionaron muy bien, ¿no? Y voy a darles casos prácticos aplicados de cosas para las que a mí me sirvieron distintas aplicaciones. Vamos a ver según el tiempo cuántas llego a compartirles. O sea, el objetivo y lo que nos vamos a centrar va a ser en esto. Y bueno, después vamos a ver algunas conclusiones y lo más interesante va a ser después cuando podamos ver las preguntas que surgen y que cada uno pueda compartir sus propias experiencias. Bueno, entonces, brevísimamente, porque para nosotros es importante, ¿no? Como redactores médicos y científicos, el poder obtener una respuesta bien precisa y poder detectar errores cuando trabajamos con IA generativa. Entonces, ¿cómo trabajan estos Large Language Models? No son buscadores, no es que van a buscar información, hechos, sino que en realidad son motores que detectan patrones, combinaciones de palabras. Entonces, su función es calcular la opción más probable de una secuencia lógica. Puede ser de palabras o de otras cosas, pero cuando hablamos de generar textos o incluso si hablamos de generar presentaciones o esquemas, lo que hace es eso, es buscar, a ver, nutrirse de un montón de información que le fue cargada y ver cuál es la secuencia más lógica. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos los medical writers son personas y le pedimos que lo complete, no va a completar con los medical writers son personas avenida, bizcochitos, palabras que no tengan nada que ver que hay ahí. Tampoco va a poner divertidas, probablemente, ¿sí? Va a buscar la combinación más probable de palabras que haya encontrado. O sea, en este contexto, en esta combinación, ¿qué es lo que más probablemente aparecería? Por ejemplo, se me ocurrió a mí, porque no lo busqué, no hice el experimento, meticulosas, ¿sí? Los medical writers son personas meticulosas. No sé qué otras cosas se les han pasado a ustedes por la cabeza ahora. Pero bueno, entonces, esto explica por qué la IA se dice que alucina o que comete errores, ¿no? Porque a veces, basado en la probabilidad, encuentra más probablemente ciertas combinaciones, pero que no son las que, si nosotros nos paramos del punto y lo analizamos desde el punto de vista científico, no son correctas, ¿sí? Son muy probables, pero no son correctas. Entonces, no busca evidencia científica. Eh, y por lo tanto, su coherencia no garantiza la veracidad. Y eso es súper importante para nosotros siempre desconfiar de lo que nos
escupe la inteligencia artificial. Entonces aprenden grandes volúmenes de datos y estos volúmenes de datos pueden incluir sesgos también o imprecisiones. Entonces, si se basan en algo que es irreal, también van a producir algo irreal. ¿A ustedes les habrá pasado más de una vez leer un review y que dice, bueno, porque como se explicó anteriormente, ta, 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 y entonces, y una cita, y uno va a la cita, y lo que dice la cita no es lo que está diciendo el review, o sea que la persona que escribió el review interpretó mal la cita. Si después cualquier inteligencia artificial toma ese review, lo va a tomar como algo real o muy probablemente real, y nos lo va a entregar como información. Y en realidad la persona que cometió el error fue la persona que escribió el review. Bueno, entonces los humanos nos equivocamos y por eso la IA también se equivoca, por eso y otras cosas. Bueno, entonces es muy importante aprender a escribir un buen prompt y también no tenerle miedo, porque probablemente cuando querramos que la IA nos genere una tarea, que generalmente lo útil para nosotros sería que genere, que nos ayude a hacer tareas que para nosotros son repetitivas. Em, la primera vez que le pongamos una instrucción, que es un prompt, probablemente no sea perfecto. Entonces no hay que tener miedo, hay que meterlo y hay que ver dónde están los errores y poder mejorarlo. ¿No? Entonces un prompt es una instrucción o una consulta que le das a un modelo de IA generativa para que realice una tarea específica. Bueno, entonces esa instrucción va a definir el objetivo y las características particulares de la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando nos devuelve cualquier cosa es porque nosotros no supimos preguntarle. Bueno, entonces antes de meterme en la teoría de cómo hacerlo, quiero compartirles a ustedes un video porque para mí hay alguien que lo explicó muy claramente y en forma muy divertida, que es Pablo Fábregas, que es un humorista argentino. Y bueno, y él dijo, hablar con la IA es como hablar con un hijo adolescente. Yo les voy a compartir el video. Si no se escucha o no se ve, eh, párenme. Les quiero decir una cosa. Todos los recursos que les voy a compartir hoy, se los voy a dar después en un archivo, ¿sí? Todos los prompts que van a ver acá, los links a los videos, links a teorías también de distintos tipos de teoría, lo van a tener todo, para que no se preocupen en estar copiando cosas. Bueno, si esto no se escucha, me frenan así, no sé, no lo dejo correr necesariamente. Que usar inteligencia artificial es muy parecido a hablar con tu hijo adolescente. Viste que a la IA, bueno, le puede decir, che, explícame lo que es el PBI. Porque te va a tirar 3 4 giradas muy generales, tenés que ser específico. Bueno, es lo mismo que pedirle a tu hijo que levante el plato de la mesa. Bueno, puedes decirle, che, levanta el plato de la mesa, porque lo va a hacer, pero te va a dejar el plato en el baño, porque pocas instrucciones le diste. Para que levante el plato y lo lleve al lugar correcto, vos tenés que decirle, mira mi amor, imagínate que sos el mozo de un restaurante que tiene que levantar la mesa de unos comensales y llevarla a la cocina para que ese plato vuelva a ser utilizado en un futuro cercano. Así que por favor deja el plato cerca de la bacha. Bueno, ¿se escuchó? Sí, sí, todo bien. Sí, bueno, Sí, Bien. sí, sí, después perfecto. sigue, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Darle la mayor cantidad de datos posible para... el video sigue y se pone más gracioso todavía, pero no tiene sentido que yo lo pase todo acá. Después les comparto el link para el que lo quiera ver. Pero bueno, cuanto más detalle le demos, mejor va a funcionar, ¿no? Entonces, es clave para obtener resultados. Escribir un buen prompt es la clave para tener un resultado relevante. Bueno, entonces hay una regla que uno puede aplicar, que es una regla mnemotécnica que se llama ROSE, para escribir prompts efectivos. Entonces, lo primero es darle el rol, que es definir la identidad que querés que la IA asuma, ¿no? Por ejemplo, eres un redactor médico con 10 años de experiencia. Si quieren poner en CMI, en escritura regulatoria, cuanto más detalle le den, mejor. Después, el orden, darle una orden y el objetivo.
especifica la tarea, qué debe hacer y el propósito, ¿para qué? Dame 5 consejos para escribir un paper, por ejemplo, ¿no? Después la C de contexto. Proporciona la información necesaria y el público objetivo. Básate en las guías por ejemplo, básate en las guías de la American Cancer Society. Audiencia médica, qué sé yo. Bueno, y después el estilo, que define el tono, el formato y las restricciones. Puede ser un tono formal, en formato de lista, hasta 200 palabras. Vieron que a veces uno le pregunta, yo a veces le pregunto cosas y quiero que me conteste en una oración. Entonces le digo, en una oración, qué sé yo, ¿qué partidos de fútbol hay hoy? Por cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tan importante es especificar el contexto? Entonces les traje un ejemplo que por ahí lo leyeron porque salió publicado hace unas semanas, que fue el caso de un hombre que se intoxicó con bromo, ¿sí? Por usar la inteligencia artificial. Entonces, después también les comparto el link de este caso, pero lo que pasó fue que el hombre no quería comer sal, cloruro de sodio. Entonces le preguntó cómo podía reemplazar el cloruro de sodio sin darle ningún contexto. Y una de las respuestas fue el bromuro de sodio. Entonces, empezó a comer. Y el problema es que se intoxicó con bromo y desarrolló todo el cuadro de bromismo que incluye psicosis, o sea que esta persona en realidad se presentó a la guardia como un caso de psicosis y un montón de otras cosas. Y cuando se estuvo mejor, dijo, no, lo que pasa es que yo le pregunté a ChatGPT. Entonces el contexto es fundamental. Por supuesto, para escribir, no necesariamente vamos a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Pero sí podemos perder mucho tiempo con la inteligencia artificial si no hacemos las preguntas en forma correcta. Bueno, em, entonces, les voy a contar el primer caso. El primer caso es cómo hacer un video, cómo utilizar ChatGPT para hacer un guión de un video. Bueno, uno de los primeros trabajos que yo tuve como redactora médica fue hacer guiones y presentaciones en PowerPoint para generar videos a partir de papers traslacionales. Entonces, a mí me mandaban un paper traslacional súper complicado. Para los que no saben lo que es traslacional, son aplicaciones, son estudios científicos que todavía están en la etapa preclínica, pero que tienen el potencial de ser aplicados en la clínica. A veces llegan a hacer algún ensayo clínico, algún estudio preliminar con seres humanos, pero a veces ni siquiera eso, simplemente presentan alguna cosa que tiene un potencial diagnóstico o terapéutico. Y entonces tiene un texto muy complejo que hay que digerir y la idea era poder contarlo a un médico que no sepa demasiado de biología molecular, por ejemplo, y que pueda entender la relevancia. Y eran videos de 10 minutos. La primera vez que yo hice esta tarea, me llevó, solo escribir el guión para el video me llevó 19 horas. Por supuesto que la persona que me contrató, porque le pareció que lo hice bien, me dijo, mira, la mayoría de la gente le lleva mucho menos, le lleva como la mitad, pero bueno, era la primera vez que lo hacía, para mí, yo soy muy meticulosa, y con el correr del tiempo me llegó a llevar 7 horas más o menos, pero desde que logré hacer que ChatGPT me escribiera una primera versión, pasé a usar más o menos entre 3 y 4 horas. Para eso había hecho yo ya, qué sé yo, más de 50 de estos videos, ¿no? Y ya estaba aburrida aparte. Así que dije, o me paso a hacer a otro método o ya dejo de hacer esto. Pero bueno, entonces les voy a contar cómo lo hice, porque esto de cómo lo fui haciendo les va a servir también para cualquier otro tipo de texto que ustedes tengan que hacer, así, o una tarea que sea repetitiva hasta cierto punto, porque cada paper es absolutamente diferente, ¿no? Pero tienen ciertos pasos que uno no se da cuenta, pero que va haciendo, ¿no? Uno
uno puede ir destilando cuáles son esos pasos que utiliza en esas tareas para poder escribir un buen prompt para que después lo haga alguna otra aplicación de inteligencia artificial. Entonces, esto que les explico les va a servir para otras cosas. Entonces, lo primero que hice fue generar una guía de formato y de estilo con ayuda de ChatGPT. Yo ya venía escribiendo y haciendo de a pedacitos, por ejemplo, diciéndole que me escriba la introducción, después que me escriba los resultados, después que me escriba el resumen, y cada vez lo iba perfeccionando un poco más. Pero no me quedaba, o sea, no lograba juntar todo ni que ChatGPT me hiciera todo de una. Entonces, un día le pedí a ChatGPT que me escribiera el prompt para generar esa guía de estilo. Existe GPTs que son como chats que ya tienen ciertas tareas, ¿no? Y uno de ellos es un ingeniero de prompt, pero yo no usé eso. Digo, en ChatGPT, si ustedes se meten, después se los muestro cuando estemos en la parte de la charla, pueden pedirle esto directamente, pero yo lo que hice fue abrir un chat nuevo y decirle, definir un rol. Y le dije, sos un ingeniero de prompts, con casi 5 años de experiencia. No les voy a escribir todo este chorro, pero les pedí que me escriba un prompt con el objetivo de generar una guía de estilo. Y le puse cosas particulares que yo tenía como guía y cosas que me habían dado a mí desde la compañía que tenía que estar y cosas que yo fui aprendiendo que tenía que tener. Entonces, sí está bueno hacer algunas cosas en forma manual hasta que uno genera su propio estilo, ¿no? Todo lo que está entre paréntesis son cosas que son irrelevantes probablemente para ustedes, eran solamente para este proyecto. Después le definí la audiencia, le definí la estructura, por ejemplo, título, autor, introducción, etcétera. Y para el estilo, le pedí que me analice el estilo de varios documentos. Entonces yo ya tenía varias muestras de lo que yo había hecho. Entonces le adjunté dos muestras que me gustaban mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están escribiendo artículos para blog, elijan 2 o 3 que les gusten, que sean los que más les gusta, o los que salieron mejor, o los que les dijeron que estaba mejor, o los que dio más resultado, por ejemplo, en el engagement con el público, usen el criterio que quieran para definir mejor. Entonces yo se lo adjunté y le pedí que analice el estilo en cuanto a diferentes parámetros, por ejemplo, la longitud del artículo, el estilo lingüístico, longitud de las frases, etcétera. Y después le dije que extraiga toda la información necesaria que necesita para poder elaborar la guía de estilo, porque tal vez hay cosas que a mí no se me ocurren, pero seguro que ChatGPT ya eh, las tiene incorporadas, ¿no? O las va a encontrar como importantes. Bueno, le pedí que redacte en forma concisa y le puse algunas cosas a considerar, cosas que yo había aprendido que funcionaban mejor en mis narrativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, usar tercera persona, no usar voz pasiva, etcétera, etcétera. Uno podría poner un montón de buenas prácticas que ya se sabe que hay que tener para el medical writing. Bueno, entonces, con esto, ChatGPT me generó una guía de estilo que yo no se las esta no se las puedo compartir porque tiene que ver con cosas específicas de la compañía, pero para que vean me generó, bueno, primero me generó el prompt, que era lo que yo le pedía, que es You are a medical writer. Bueno, esto está en inglés porque yo se lo pedí que me lo hiciera en inglés. Hoy en día yo le hablo en castellano y le pido que me responda en inglés, porque cuando tengo que producir cosas en inglés, porque es lo mismo, para ChatGPT es lo mismo. Y a veces escribo la mitad en inglés y la mitad en español, y es lo mismo. Y bueno, hizo toda la guía de estilo, etcétera, etcétera, puso la estructura, puso todo, 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 todo. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, ¿por qué volvió esto a cero? Bueno, entonces, una vez que ya me generó la guía de estilo, o sea, una vez que uno tiene la guía de estilo, uno la guarda. La puede guardar como Word.doc o como PDF. Y lo que va a hacer es, la siguiente vez, copiar el prompt seguido de la guía, es que si sos un medical writer o lo que sea que quieras ponerle,
toda la guía de estilo del tipo de artículo que quieran escribir. Y después, esto es clave. Van a adjuntar los mejores ejemplos. Ay, acá me faltó una U. Por ejemplo, en este caso serían los guiones, ¿sí? Y los papers. Entonces, yo le puse así. Después de todo ese prompt, le puse, he adjuntado el archivo. Ejemplo de narrativa uno, que es la narrativa que generé yo, que se basa en el archivo ejemplo de artículo uno, entonces el paper. Entonces ahí ChatGPT puede matchear, ¿no? El paper con la narrativa que escribí. Y lo hice, le puse dos ejemplos, narrativa 2 con paper 2. Entonces le puse, escribe una narrativa sobre el artículo adjunto usando el estilo proporcionado y basándote en los ejemplos. ¿Qué es el archivo adjunto? Bueno, ahora yo recibí un nuevo paper y tengo que escribir una nueva narrativa. Entonces, le voy a poner todo eso, ¿no? Entonces voy a adjuntar el caso a resolver, que es el paper para el guión, los ejemplos, le voy a copiar la guía de estilo, le voy a copiar el prompt y ChatGPT me va a generar un output que yo lo puedo descargar o lo puedo copiar. A ver, yo ya le cargué para hacer un ejemplo acá en vivo, pero si no es lo mismo. Perdón, chicas, pero no puedo saber esto. No puedo cliquear. Un segundo. ¿Ven ChatGPT? ¿Se está Sí, viendo? Sí, sí, sí. Ok, sí, ok, a sí. ver si puedo sacar Sí, esto. sí, se ve. Entonces yo ya le cargué todo esto. El problema que tiene ChatGPT es que uno no puede ver todos los archivos o no, yo nunca descubrí, los va poniendo todos, se supone que cargó todo, pero me está mostrando dos nada más. Tampoco sé cuánto va a tardar, así que no sé si se los voy a poder mostrar en el momento, pero si no les muestro otro ejemplo. Entonces acá yo le pegué todo la guía de estilo, le subí todos los archivos, etcétera, y si no tarda mucho me va a dar el output y si no, seguimos adelante, porque a veces se demora un poco. Yo tengo la versión gratuita. De hecho, todavía no estoy pagando ningún programa de inteligencia artificial. Bueno, voy a seguir porque esto, vamos a ver si después podemos volver. Eh, de cualquier manera, el output no es tan importante. Me va a escribir todo el guión, que como no estamos viendo el paper, no lo vamos a poder verificar. Pero lo más importante de todo es que una vez que descarguemos el artículo que nos genera, editemos el artículo. O sea que ajustemos detalles, humanicemos el guión de acuerdo al estilo que estos. A ver Sí, sí, se ve humanicemos el la barra. guión, sí, pero no, no, bueno, ya está, ahí la corté. Y lo más importante de todo es contrastar con la evidencia científica, porque muchas veces comete errores. De verdad que en el último año es increíble cómo uno le puede meter un experimento de biología molecular súper, con mucha ingeniería genética, etcétera, súper complejo y lo entiende. O no es que lo entiende, sino que si uno le dice, explícame el experimento y cada vez comete menos errores, mucho menos errores. Pero uno lo tiene que verificar. Obviamente hay que leer el paper e ir parte por parte para ver que está bien redactado. Bueno, em, y hay que iterar. Hay que mejorar el prompt según los resultados obtenidos. Y uno va obteniendo mejores resultados. Bueno, ahora voy al caso 2. No sé si quieren hacer alguna pregunta de este antes de pasar al que sigue. No. Yo no veo el chat, así que cualquier cosa me No, avisan. estuvo muy claro. Bueno. Eh, caso 2, que es generación de esquemas usando Napkin AI.
No sé si conocen esta aplicación, que para mí está buenísima. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es cómo hacer un diagrama de flujo sobre el tratamiento del linfoma folicular en recaída. Como ven, son todos temas, yo trabajo en temas con mucho contenido, bueno, el otro era mucho contenido molecular, aunque no nos metimos, pero esto es de mucho contenido médico, muy duro, ¿no? Entonces, yo me basé en una guía del National Comprehensive Cancer Network, que cuando tengan que hacer guías de tratamientos y este tipo de cosas para cáncer, es como la referencia. Ahora, si ustedes se meten en el sitio del NCCN, van a ver que estas guías son súper pesadas. Tienen esquemas, pero esquemas muy, muy complicados. Y después tienen textos, mucho texto, mucho texto. Cada guía son, no sé, unas 200 páginas, ¿no? Entonces, el primer paso es generar un contenido digerido. Entonces, yo lo que hice fue sobre el tratamiento del el cáncer, el linfoma folicular es una enfermedad que no se cura, pero es crónica, ¿no? La mayoría de los pacientes responden y quizás a los 10 años recidivan y después a los 5 y después a los 2. Hay muchos tratamientos, hay muchos, muchos, y muchos de los pacientes eh, no es que van a llevar una vida absolutamente normal, pero terminan muriéndose por otra causa, ¿no? Entonces, el tratamiento no es un tratamiento lineal y es bastante complicado. Y yo tenía que hacer un análisis de esto y explicarlo de forma resumida. Entonces, lo primero que hice fue hacer un paso previo de destilación de la información. Y lo importante es, depende de lo que uno quiera esquematizar, escribir un texto que sea lo más parecido posible al esquema que quiere obtener. Entonces, fíjense que acá yo no redacté, ni siquiera escribí un prompt. Lo que hice fue escribir, por ejemplo, eh, el Disease Relapse of Progression, que es el POD, después de la primera línea. Esto es lo mismo que decir qué pasa cuando el paciente recae. Entonces, lo primero es, se puede considerar si observar al paciente. Sí, o se puede considerar no, no se puede observar, hay que tratarlo al paciente. Bueno, no le voy a leer todo esto, ¿no? Pero fíjense cómo fui haciendo como un cierto razonamiento algorítmico y lo escribí con palabras, pero no tuve que hacer ningún dibujo. Bueno, después, esto mismo, directamente, bueno, vienen a esta aplicación que es Napkin AI y la copian como texto. A ver si el ancho de banda me permite mostrárselos. Entonces lo que yo hice fue directamente pegar eso que yo les acabo de decir, ese texto, ¿sí? Pegan este texto que está acá. Tocan el texto, o sea, lo pintan, aprietan esta cosita mágica y al apretar para generar un esquema, directamente les propone diferentes esquemas. A ver si funciona la magia ahora. Bueno, entonces, me muestra esto, que no tiene nada que ver con lo que yo quería, ¿no? Pero de paso se los muestro y ustedes pueden ver que tiene diferentes cosas. Esto, esto, esto. Todo esto es absolutamente editable. Pueden cambiar el texto, pueden cambiar las figuras, pueden cambiar los colores, el estilo. Ah, está buenísimo, yo no lo había usado nunca. Esta aplicación es genial. Y después lo pueden exportar y es gratis aparte. Y lo pueden exportar al PowerPoint. Por supuesto que ahora no me está dando la opción de esquema.
de algoritmo. A ver. Por suerte yo ya me lo copié antes a un PowerPoint. Se puede poner arriba de todo un pequeño prompt de que lo muestre como en esquema. No sé. Ah, acá ahora no me lo está mostrando porque en realidad yo ya lo había seleccionado antes y ahora le pedí que lo vuelva a hacer. Entonces es como que me está dando otras opciones, ¿sí? Bueno, vamos a la que me copié antes, que sí era exactamente lo que yo quería. Se ve mi PowerPoint? ¿Estás Sí, viendo mi Sí, sí, PowerPoint? sí, sí, se está sí, viendo. se ve, se Bueno, ve. bueno, esto que me dibujó acá no lo hizo perfecto de entrada. Ahora está bien hecho porque yo le modifiqué el texto porque había ciertos errores acá. Y, pero no tuve que hacer muchas modificaciones, pero eso depende de cómo uno, del texto del que uno parta, ¿no? Qué sé yo, lo que no me gustó acá es que, por ejemplo, dice considerar observación, y acá debería decir si se puede, no es una pregunta, o sea, hay que considerar la observación. Si se puede observar al paciente, entonces hay que seguir por acá. Si no se puede observar, hay que tratarlo al paciente, ¿no? Y bueno, si lo observás, si no tiene ninguna transformación histológica, esto. Y si no, bueno, depende, bueno, y así sucesivamente. Todo esto está perfecto. Por supuesto que después hay que volver a la fuente y verificar que el output del programa fue correcto. Yo había hecho otro ejemplo, a ver si... eh, que este, no, esto. Hoy hice una cosa que era mucho más sencilla, ¿no? Que copié un textito que saqué de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y le dije, bueno, ¿cuáles son el ciclo de vida de un medicamento? De la investigación al paciente, ¿no? Y fíjense, este texto es súper recontra cortito, ¿no? Investigación básica, descubrimiento, desarrollo preclínico. También tiene la opción, cuando uno directamente de pedirle, uno le pone el título acá a Napkin y le dice, háblame, no sé, de inteligencia artificial. Y te tira todo, te tira texto y después te tira el esquema también. Bueno, entonces yo para mostrar otros tipos de cosas, pero igual ya vieron recién varios dibujos diferentes, pero lo que les quería mostrar es que acá me agregó un montón de información que por supuesto hay que chequear, pero que estaba bien la información. Y, em, y me había hecho unas cosas divinas, pero bueno, cada vez aparece otro tipo de esquema, te va ofreciendo otras cosas. Ven que acá va poniendo los diferentes pasos, investigación básica, desarrollo preclínico, ensayo uno, ensayo 2, etcétera, y a la derecha pone algunas cosas, ¿no? La va describiendo y yo no le puse ninguna descripción. Bueno, voy a seguir para no quedarme corta de tiempo. Entonces, hay que adaptar el texto con una lógica descriptiva. Cuando uno piensa, va a generar una imagen, es totalmente diferente el tipo de prompt de prompt que va a hacer, ¿no? Lo mismo cuando uno quiere hacer una imagen cualquiera de inteligencia artificial. Uno tiene que aprender a describir gráficamente, ¿no? Bueno, abren Napkin, pegan el texto, esto ya lo charlamos, generar la imagen, contrastar con la evidencia y editar. Exportar y después lo vuelven a editar. Todo eso que les mostré en PowerPoint es editable. Bueno, vamos al caso 3 si les parece, si no hay ninguna pregunta de esto. Después, por supuesto, hay que experimentar. Ustedes probarán las diferentes cosas. Bueno, lo último es bastante sencillo, pero que fue una de las primeras cosas que yo hice. Apenas empecé a usar Perplexity, que no sé por qué se me ocurrió hacer. Tenía un paper que tenía 3 casos clínicos, presentaban a 3 pacientes y estaba toda la información mezclada. Los antecedentes, el tratamiento, cómo le había ido a cada uno de los pacientes. Entonces le pedí que me hiciera una tabla comparativa y me comparó a los 3 pacientes y quedé como así, como eh, anonadada del tiempo que me había ahorrado, ¿no?
Pero bueno, yo ahora preparé otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque pasa muchas veces que uno tiene un paper con un montón de resultados, de datos, incluso un abstract, y es muy difícil de poder extraer eso directamente para poder mostrarlo de alguna manera. Entonces, a veces está bueno hacer una tabla y hacer una tabla es bastante tedioso, ¿no? Entonces, acá voy a utilizar este ejemplo para comparar ChatGPT, Gemini y Perplexity, ¿no? Entonces, es un prompt súper sencillo, ¿no? Eres un medical writer con 10 años de experiencia, escribirás un trabajo científico para una revista. Prepara una tabla en inglés que resuma la sección de resultados. Agrega footnotes con las abreviaturas y un título para la tabla. Y esto para mí es importante. Crea un archivo descargable para Word. Porque las tablas, cuando uno las quiere copiar directamente de cualquiera de estas apps, a veces se desconfiguran. Entonces está bueno tener un archivo descartable. Bueno, entonces yo usé de base un paper que es súper recontra. eh, Así lleno de datos, ¿no? Que tiene que ver con tratamiento para el cáncer, el linfoma folicular. Bueno, entonces no le voy a copiar todo, ¿no? ¿Qué hice? Le copié el background, ni se lo copié, pero sí le copié los métodos para que, em, ente- para que entendiera un poco más y después todos los resultados. Y bueno, acá les voy a compartir qué es lo que obtuve. Fíjense, Gemini, o sea, yo no le dije qué datos extraer, ¿sí? No, el problema es que no me hizo un archivo descartable, entonces lo tuve que copiar directamente a un Word, ¿no? Y esta es la tabla que está acá. Se copia sin los márgenes, sin los bordes, perdón, entonces ahí le voy a agregar los bordes para que se vea un poco mejor. Y me puso súper resumidamente todos los distintos parámetros que me dieron, lo dividió por los dos grupos experimentales para compararlos, y yo ni le dije que hay dos grupos experimentales ni nada, pero eso estaban los métodos justamente. Me dio el hazard ratio y el p-value. Me puso las footnotes como le pedí, pero bueno, entonces, las ventajas es que incluyó el hazard ratio y el p-value, se pegó prolijo como una tabla, y la información fue súper resumida. Pero no me generó un archivo descartable y agregó unos signos raros. Por supuesto que esto después hay que ir al paper y comparar numerito por numerito para ver que esté bien. Hice lo mismo en Perplexity y este es el resultado. A ver, Perplexity. Primero me armó dos tablas, cosa que puede estar bien o no. O sea, puede ser demasiado o no, depende de lo que uno esté buscando, porque me hizo una con la eficacia y otra con los efectos adversos. Gemini me los juntó todos y me habló en general de los efectos adversos, mientras que Perplexity los separó y puso uno por uno. Y puede ser que para uno sea importante esto, o puede ser que no, que sea demasiado. Me puso el hazard ratio y el p-value, pero escribió demasiado texto. Todo esto Median Investigator, todo esto, Gemini lo resumía mucho mejor. Eh, no genera formato descartable tampoco, y al pegar el texto no entra en la página. Y fíjense el título que escribió, larguísimo, innecesariamente largo. Y finalmente, ChatGPT sí me genera un archivo. Está todo súper resumido, súper prolijito, pero no incluyó ni el hazard ratio ni el p-value. Bueno, la moraleja es que muchas veces uno tiene que probar diferentes tipos de aplicaciones y elegir la que más le sirve o combinar los resultados de las distintas. Por ejemplo, yo en este caso me quedaría con la tabla de ChatGPT y le agregaría quizás las columnas con las significancias. Bueno, entonces elegir la mejor opción, verificar que los datos estén bien, esto sí o sí, y editar. Bueno, acá termina mi parte. Entonces, las conclusiones son, bueno, como verán, esto está hecho con Gamma, ¿sí? Que si quieren también después les explico, que es una aplicación donde yo
le metí un outline de la charla que iba a dar y me generó todo esto, ¿no? Yo recontra edité la presentación, pero bueno, acá hay cierto texto que inventó Gama, ¿sí? Y la dejé a propósito justamente para charlar de esto, de que lo había hecho con Gama. Por eso también le dejé acá el logo. Entonces dice, la IA generativa es tu aliada y no tu reemplazo, claramente, y mucho menos cuando hablamos de cosas científicas. Eh, Hablamos un poco del dominio de los prompts usando ROSE. Recuerden bien definir el contexto. Y existe, por supuesto, un montón de casos de uso. Hay un montón de casos en los que me encantaría ahora que me cuenten para qué están usándolo ustedes y poder. Y yo creo que estas charlas en general son inspiracionales, porque por ahí el 90% de las cosas ya las venían haciendo y hay alguna cosita que les haya servido. Y la revisión crítica, que es indispensable. Así que bueno, me gustaría que me cuenten qué se llevaron y bueno, qué preguntas tienen. Yo acá dejo de compartir. Les voy a pasar ya mismo, antes que me olvide, el link al